Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Luis Durán. Eh, Estoy presentando nuestras actividades previas del estudio del programa o del curso Ingeniería Ambiental. Esta es el video del reportaje sobre una problemática ambiental que presente alguna zona, municipio en nuestro país. La problemática que yo escogí fue ganadería extensiva. Esa es la problemática que vamos a abordar. Bueno, la ganadería extensiva, ¿a qué se refiere? Es una ganadería industrializada, es una ganadería grande, es una ganadería muy extensa, como su nombre lo dice, o que requiere muchos terrenos para criar este tipo de ganado. Existe el otro tipo de ganadería que los animales son alimentados en corrales, no necesitan tanto terreno, pero esta problemática que vamos a abordar es la ganadería extensiva. La ganadería extensiva, ¿qué hace? ¿Y cuál es el problema ambiental? Deforesta bosques en los que se crea oxígeno y crea potreros o tierras de pastoreo para los ganados, ya sean ovejas, ganado bovino, porque principalmente es el ganado bovino. Entonces, en América Latina, en particular, casi todas las tierras deforestadas se terminan convirtiendo en tierras para el uso de la ganadería de pastoreo, que también es un sinónimo de este tipo de ganadería. Entonces, ¿qué causa y qué efectos tiene la ganadería extensiva en el medio ambiente? El primero es la deforestación. Como anteriormente decía, ellos de algunas maneras legales, apoyados por el gobierno, o en algunos momentos de manera ilegal, aprovechándose que son terrenos olvidados por el gobierno y los medios de comunicación, lo hacen también de manera ilegal. Entonces, talan o tumban bosques que producen oxígeno y lo usan para eh, crear potreros. Esta problemática la quiero abordar más que todo en la Amazonía, donde en el 2021 las explotaciones ganaderas representaron el 75% de la explotación de tierras públicas, tierras que están creadas también como parques nacionales. Por eso estas deforestaciones son hechas o de manera ilegal o apoyadas por el gobierno de manera también ilegal. Y la Amazonía es la región más afectada por esa deforestación en Colombia. También la ganadería erosiona el suelo. Como ya sabemos, al tumbar árboles y usarlo para criar ganado, los excrementos o las heces de estos ganados tienen mucho amoníaco, lo cual mata la tierra y, y ahí no puede crecer mucho algún cultivo o algún árbol durante muchísimo tiempo, porque la tierra queda muerta, queda árida, solo crece pasto. La ganadería también genera otros impactos ambientales, contaminación de las fuentes hídricas por la excesiva presencia de estos ganados. Igual, pues este ganado requiere agua y por lo general las industrias desvían las fuentes hídricas para poder alimentar a estos ganados, lo cual produce en la eliminación o en la producción de un río, un cañadosal o una fuente de agua para alimentar, para darle de beber al ganado. Eh, También la pérdida de la biodiversidad. La ganadería extensiva elimina especies nativas y altera los flujos génicos. ¿Qué son los flujos génicos? Los flujos génicos es la transmisión de genes de generación en generación en los animales. Entonces, claro, como tumban el hábitat de estos animales, por ejemplo, no sé, vamos a poner ejemplo un mono que vive en la selva, pues él ya no va a tener dónde vivir, dónde reproducirse y por lo general llevan a las especies
a la extinción o a la vía de extinción. Generan gases invernaderos. Actualmente, la principal industria que aporta más gases de invernadero en el mundo es la ganadería, debido a la descomposición de las heces que producen estos ganados. ¿Sí? No solamente el ganado bovino, sino el equino, el porcino, el avícola, la industria avícola también ayuda a estos gases invernaderos. La situación actual en Colombia eh, nos dice que el 68% de la deforestación en Colombia se encuentra en el Amazonas. ¿Sí? Solo en el 2020 se perdieron 109.302 hectáreas de bosque. En el 2021, 112 hectáreas. ¿Sí? El 62.5% de esta deforestación está en áreas protegidas por el gobierno, supuestamente protegidas por el gobierno. Y el 9% son parques nacionales, o sea que ya que la Amazonía es un departamento, el Amazonas es un departamento olvidado por el gobierno, con difícil acceso a él, y que nunca escuchamos una noticia del departamento del Amazonas, son muy raras. Entonces ellos aprovechan y con ayuda del gobierno hacen estas deforestaciones y el gobierno pues se hace de la vista gorda. Entonces aquí tenemos una comparación. Dice que para engordar 100 cabezas de ganado se necesitan entre 50 y 100 hectáreas de bosque, solo para crear 100 cabezas de ganado. Lo peor, como decíamos anteriormente, es la pérdida de ecosistema y biodiversidad. También afecta, como ya decimos, los flujos génicos y, como también dijimos anteriormente, la ganadería extensiva de la industria que deforesta bosques que ayudan a producir oxígeno y a tomar el CO2 de la atmósfera y produce CO2 a través de la descomposición de sus heces. Eh, bueno, como conclusión, quisiera agregar que es un problema muy, muy grave en nuestro país, aunque pues del 2023 al 2024 la deforestación en el Amazonas se redujo un 20%, es todavía una tasa muy alta que se deforesta allá, ¿sí? Como decimos, hasta que no se frene la corrupción, tengamos más cultura, este problema no se va a acabar. Y sinceramente no podemos seguirnos haciéndonos de la vista gorda con ese problema. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.